Hola, hola. A continuación vamos a hablar de un modelo bastante interesante llamado modelo de Ramsey con progreso tecnológico. En este caso el progreso tecnológico es de tipo exógeno. Entonces vamos evidentemente también a asumir que o suponer que el progreso tecnológico está potenciado eh, por el aumento de la mano de obra, pero simplemente es una suposición. En ese sentido, la dinámica del capital o la ley de movimiento del capital es igual a K punto igual a una función de producción cualquiera menos el consumo menos la depreciación de todo el capital, que depende de la tasa vegetativa N más ML más un delta, que es la tasa de depreciación del capital. Entonces, a continuación el problema que vamos a considerar es el siguiente. Es maximizar básicamente una función J de unos individuos que viven de manera infinita o de manera intergeneracional, y la idea es maximizar el consumo de lo siguiente, de la utilidad marginal de CDT traído evidentemente a valor presente, en donde el valor presente depende de P, que es la tasa de impaciencia, menos N, que es la tasa vegetativa, que ya lo había mencionado. Todo eso multiplicado por T, y la variable de integración sería el tiempo, precisamente. Todo eso sujeto a lo siguiente, que evidentemente ya lo tenemos, que es la dinámica o la ley de movimiento del capital. Todo eso sujeto a K punto igual a una función de producción cualquiera menos el consumo menos la tasa de depreciación del capital más delta por K. Ok, entonces vamos a, como primer paso o como primera medida, vamos a determinar el hamiltoniano. El hamiltoniano va a ser la utilidad, todo esto la utilidad del consumo traído a valor presente menos P menos N por T, más el lambda de T, que es la variable de coestado. Todo eso, bueno, como primera medida, como primer lugar, vamos a despejar el K punto o la variable de estado. En este caso ya está despejada, y lo que está despejado, es decir, la igualdad de esto, que sería este término, la función de producción menos el consumo menos la depreciación del capital, vamos a introducirlo al momento de crear el hamiltoniano. Entonces, introduciendo, digamos, todo este término, vamos a tener la función de capital menos el consumo menos la tasa de depreciación del capital, justamente, que viene dado por este término. Bueno, en ocasiones la tasa de depreciación simplemente es esto, es el delta. En ocasiones simplemente tenemos m. En este caso tenemos, digamos, toda esta suma de este término. Pero pues independientemente si tengamos delta, n o m, pues el ejercicio funciona. A continuación, multiplicado por k, siguiendo esto. Ya hemos formado el hamiltoniano. Ahora lo que vamos a hacer es considerar las condiciones de primer orden. Las condiciones de primer orden, una de las condiciones de primer orden es derivar el hamiltoniano en términos de la variable de estado. ¿Cuál es la variable de estado? Lo que tenemos que maximizar, es decir, CDT. Entonces, derivamos esto, notamos que el único término en donde tenemos CDT es precisamente en esto, la utilidad. Entonces sería la utilidad marginal de CDT. Como esto es una constante, entonces simplemente lo volvemos a reescribir todo, más lambda de T, y acá el único término que depende de CDT pues es justamente esto. La derivada de cualquiera de estos pues es 1, en este caso menos 1, entonces ponemos menos 1 y ya, digamos, ya igual a 0, se me olvidó, igual a 0. Ahora, lo que vamos a hacer es derivar lo mismo, pero en términos de la variable de
de estado, que en este caso sería k de t. Esta es la variable de control, como bien ya lo mencioné. Lo que tenemos que maximizar es la variable de control, y lo que está o depende del tiempo o de k punto es la variable de estado, que en este caso es k o el capital. Entonces derivamos el hamiltoniano en términos de k. Acá evidentemente no hay k, pero acá sí encontramos acá y acá. Entonces lambda de t sería igual a la función, bueno, la función de producción, en este caso la función de, bueno, f', por así decirlo, menos n más ml más delta, y la derivada de esto sería 1, entonces simplemente cerramos esto acá. Todo eso igual a menos lambda de t punto. Entonces, ahora lo que hacemos es, bueno, despejemos en esta, despejemos lambda en esta, despejando lambda acá, tenemos u' de c de t, u' o la utilidad marginal que depende del consumo, menos, bueno, elevado, bueno, o traído a valor presente, más bien. Entonces, también despejamos esta como t, menos, esto sería menos lambda de t, y todo este término lo volvemos a escribir, fk' menos la tasa de depreciación del capital, que sería todo esto. Entonces, esto es, bueno, evidentemente, como podemos notar, esto es una tasa de crecimiento, en este caso de la variable de coestado, es decir, de lambda. Ahora vamos a ponerle nombre a las a las ecuaciones. Pongamos esta ecuación como 1 y esta ecuación como 2. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Ahora lo que hacemos es poner logaritmo natural en lambda. Esto con el fin de igualar, digamos, este término, y tratar de despejar o tratar de hallar la ecuación de Euler, o la ecuación que, digamos, la ecuación, la tasa de crecimiento del consumo. Entonces, aplicamos logaritmo natural en 1. Aplicando logaritmo natural tenemos evidentemente lambda de t igual a logaritmo natural de la utilidad marginal, que depende del consumo, el traído a valor presente, que sería p menos n por el tiempo. Acá podemos aplicar como suma de los logaritmos. Aplicando eso sería logaritmo natural de lambda, nuevamente volvemos a escribir, logaritmo natural de la utilidad marginal, que depende del consumo, menos, bueno, sería más evidentemente, pero pues si queremos agilizarlo, pues simplemente ponemos menos y despejamos o cancelamos el logaritmo natural y el Euler, que son como los opuestos, pues. Logaritmo natural, bueno, en este caso volvemos a escribir todo para irlo viendo de manera pues pausada, por así decirlo. Entonces, acá, como bien ya vemos, estos se convierten en 1 o simplemente se cancelan, como ustedes quieran llamarlo. Logaritmo natural de lambda de t, logaritmo natural de la utilidad marginal de c de t, y acá pues como esto está en términos negativos, entonces sería p, bueno, menos n de t. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es derivar esto. Derivamos esto para con el fin de mirar, digamos, la igualdad o cómo se relaciona esto. Bueno, igualar este término con esto. Entonces, derivando este término, ya sabemos que depende del tiempo. Entonces, tenemos el logaritmo natural es derivando el logaritmo natural, más bien tenemos una tasa de crecimiento, es decir, igual a esta. Entonces, considerando eso, tenemos la lambda punto sobre lambda, todo eso igual a la derivada de esto. Sí es como algo pues compleja. Entonces vamos a, pues digamos, tratar de derivar esto. Entonces, ¿cómo es que se deriva eso? La derivada de esto es 1 sobre bajar la base de esta, es decir, la utilidad marginal de todo el consumo,
y derivar lo que yo tengo multiplicado, multiplicado por la derivada de la base de mi logaritmo. En este caso, como la base de mi logaritmo es es una derivada, entonces aplicamos nuevamente la derivada, sería la doble derivada de c de t del consumo por lo que yo tengo dentro de mi logaritmo, en este caso sería el consumo. En ese sentido, por el consumo multiplicado por la tasa de crecimiento nuevamente del consumo. La tasa de crecimiento del consumo sería c de t sobre c de t menos, en este caso sí, pues es fácil la derivada, sería p menos n y la derivada de t sería 1 y ya simplemente. Ahora, acá hay una cuestión, digamos, un paréntesis por así decirlo. El paréntesis es que pues este término es complejo, pero podemos hacer como un análogo entre una cosa que pues se estudia en teoría de juegos, que se llama el coeficiente de aversión al riesgo. ¿Qué es eso? A continuación simplemente vamos a mencionar pues la fórmula de, digamos, de dicho coeficiente, que se conoce usualmente como la la segunda derivada de una utilidad sobre la primera derivada multiplicado por el consumo. Entonces esto y esto, venga, yo trato como de rayar un poquito. Esto y esto son, digamos, similares, demasiado similares. Entonces simplemente lo reemplazamos, es decir, reemplazando queda como lambda punto, esto siempre es t, en este caso no vamos a ponerte como para agilizar un poquito el tema. Vamos a poner como negativo, porque esto es negativo, entonces simplemente lo pasamos a multiplicar acá. Vamos a poner como un teta que depende digamos de c de t punto y c de t menos lo que ya pues nuevamente ya teníamos, sería p menos n. Entonces notamos que evidentemente acá sí ya tenemos con qué igualar, es decir, podemos igualar este término con el 2, con la ecuación 2. Entonces, igualando estos dos términos, como esto es negativo, podemos multiplicar esto en negativo. Supongamos que lo multiplicamos como en negativo, entonces esto ya se vuelve positivo, ¿cierto? Se vuelve positivo. Entonces simplemente podemos igualar este lambda con esto. Igualando vamos a tener que esto es igual a teta por c de t punto y c de t punto, bueno, en este caso evidentemente ya es positivo. Es positivo por lo que se multiplicó negativo acá para tratar de reemplazarlo bien. F de k menos f' de k, que diga, es decir, va de la ecuación 2, menos n más ml más delta p. Entonces, notemos que acá este n con este n se van. Entonces vamos a tener la siguiente ecuación. Delta, bueno, c de t, volvamos a escribir todo de manera más rápida. Bueno, acá sería más, que diga, más p igual a fk de prima menos ml más delta. Acá lo que vamos a hacer es básicamente despejar la tasa de crecimiento o la senda de crecimiento del consumo. Pues simplemente despejamos esto. Esto es una tasa de crecimiento, como bien lo podemos apreciar. C de punto es igual, C de punto sobre C de t es una tasa de crecimiento. Entonces la idea básicamente es despejar esto. Despejando esto vamos a tener que C de t es igual a
Bueno, pasamos esto como negativo y esto, todo este término, pasamos el P como negativo, entonces este término se vuelve negativo. Vamos a tratar de ponerlo f de k menos este término que ya lo tenemos, ml más delta, y esto que pasa como negativo, más p. Entonces, como, bueno, multiplicando todo esto se vuelve negativo. Todo eso sobre, como este término está multiplicando, vamos a pasarlo a dividir. Entonces, esta ecuación es la senda de consumo, la senda del consumo, o la ecuación de Euler, o como lo quieran conocer. Pero ya, digamos, tenemos la senda de crecimiento del consumo. Hasta aquí dejo el primer video. Más adelante lo que vamos a, digamos, hacer es hallar el consumo normalito, es decir, el C de T, y tratar de analizar el diagrama de fase. Bueno, básicamente eso es el video.